vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Ya estamos. ¿Me puedes confirmar que la vemos, Arturo? Sí, ya se ve. Ok, voy a, ¿qué es lo que... El día de hoy vamos a hablar de arritmias, pero es complicado a veces abordar todo lo que es arritmia sin antes comentar que es indispensable para hacer un diagnóstico correcto de saber, sobre todo si estamos ante una arritmia o no, pues identificar el electrocardiograma normal, pero es importante tener un orden siempre, pero mínimamente deberíamos ver en el electrocardiograma el ritmo, la frecuencia y la presencia o no de onda P, el intervalo PR, los complejos QRS, su morfología y la amplitud de estos, la duración de estos, que puede ser menor a 0.12 o mayor a 0.12 segundos, que sería lo principal, además de otras alteraciones del segmento ST, ondas, intervalos, el eje eléctrico, por supuesto. Pero hasta este momento, esto es la recomendación inicial. Por eso quise poner este recordatorio de cuáles son las ondas principales del electrocardiograma y sus valores normales. No es el objetivo de la práctica, pero debemos buscar siempre que existan debemos tratar de identificar estas ondas y estos segmentos y estos intervalos en el electrocardiograma. De entrada, debemos determinar la frecuencia cardíaca. Para eso, utilicen el método de los 6 segundos, que son 30 cuadros grandes, como en este ejemplo. Eso equivale a 6 segundos del electrocardiograma. El número de complejos, vamos a utilizar estos 30 cuadros, pero el método de los 1500 nos dice que podemos contar el número de cuadros chicos entre una distancia de un RR si el electrocardiograma es de ritmo regular. En este caso, aquí hay 5 cuadros pequeños, otros 5, o sea, son 5, 10, 15, 20. 1500 entre 20 es igual a 75. Entonces, este electrocardiograma tiene un ritmo regular, como pueden ver. El RR es constante, RR constante, entonces tiene unas frecuencias de 75 latidos por minuto. Pero vean este electrocardiograma. Cuando estamos ante un electrocardiograma irregular, cuando hay un RR irregular, el RR, como ya sabemos, pues traduce a la despolarización ventricular. Entonces, esa sería una frecuencia ventricular básicamente el R, ¿no? Una frecuencia, el QRS es la despolarización ventricular. Pero vean aquí, utilizamos otra vez 30 cuadros grandes y contamos cuántos complejos QRS hay de aquí a aquí en esos 6 segundos del electrocardiograma. Y lo que nos dé, lo multiplicamos por 10. En este caso, vemos que hay 10 complejos QRS de aquí a aquí. Si los quieren contar, esos son. Entonces, 10 por 10 es igual a 100. Entonces, vamos a multiplicar los complejos QRS en estos 6 segundos o 30 cuadros grandes por 10. Si hubiera 5, pues la frecuencia cardíaca sería 5 por 10. Si hubiera 11, serían entonces ya 110. La frecuencia ventricular. Esto es para ritmos irregulares. Claro que si no queremos estar midiendo, pues siempre tenemos otras opciones, como una VIC. Una VIC nunca falla, ¿no? Entonces, una VIC cerrada mide 6 segundos del electrocardiograma o 30 cuadros grandes de aquí a aquí. En este ejemplo es un ritmo irregular, pero le puse una VIC y pues ya no cuento, o sea, ya nada más cuento de aquí a aquí cuántos R hay, cuántas QRS, cuántos complejos. Entonces hay 13. Si los quieren contar, son 13. Esos 13 en 6 segundos se multiplican por 10 y entonces la frecuencia ventricular media es de 30. Bueno, esa sería otra forma. Ahora sí, la frecuencia auricular también se puede calcular con este mismo método.
O sea, usando 30 cuadros grandes y lo que encontremos, el número de ondas P, como en este caso, que es un ritmo, es un trazo, una tira de ritmo con RR de duración, de duración variable, o sea, con diferente, con diferente, se puede decir, duración. O sea, aparecen, aparecen aquí más alejados, aquí más cerca, aquí más alejado, como pueden ver, pero también observamos que hay más ondas P. Entonces, aquí hay ondas P, onda P, onda P, onda P, las marqué. Entonces, esta frecuencia auricular, si contamos entre esos 30 cuadros la frecuencia auricular, vemos que es de 90 porque hay 9. Pero la frecuencia ventricular es de 70 porque hay 7 de aquí a aquí QRS o ondas R. Entonces podemos calcular, vemos que hay una frecuencia auricular diferente a la ventricular. Entonces estamos ante, esto ya es una arritmia, pero vemos que se comporta así, vean, una onda P, ahora que hay un intervalo PR que se va prolongando, vean, aquí es corto, más largo, hasta que hay una onda P que se bloquea. Entonces, estamos hablando de un bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1. Entonces, esto es un ejemplo también de cómo podemos utilizarlo. ¿Por qué? Pues es importante porque para determinar si hay arritmias es necesario ver la frecuencia cardíaca. Arbitrariamente se ha definido como bradicardia a la frecuencia ventricular de 60, por debajo de 60 latidos por minuto. Y bradicardia sinusal a una frecuencia ventricular de 40 a 60 latidos por minuto. Entonces, la taquicardia la definimos con una frecuencia de más de 100 latidos por minuto, fíjense, y la taquicardia sinusal hasta 180 latidos por minuto. Entonces, esto es en general, ¿verdad? La clasificación, se puede decir en vista general, el comportamiento de la frecuencia cardíaca la podemos ver. Pero tenemos que determinar, a ver, permítame, que va pasando el vendedor de no sé qué. A ver, tenemos que determinar de entrada, saber si es ritmo sinusal o no. También eso es otro requisito que requerimos. Entonces, el ritmo normal se va a iniciar en el nodo sinoauricular, y que se llama ritmo sinusal, que miren, siempre va precedido el QRS de una onda P. Esas son las características, aquí las puse. La P es positiva en D2, D3 y ABF. La frecuencia cardíaca oscila entre 60 y 100 latidos por minuto, y pues eso define que puede existir taquicardia o bradicardia sinusal. Y si la onda P, lo más importante, no es positiva en D2 y ABF, o no hay onda P, entonces no hay ritmo sinusal. Entonces estamos ante una arritmia. ¿Vale? Pues hasta ahorita no sabemos cuál, pero sería una arritmia si presentan estas características. El ritmo sinusal, pues vemos el comportamiento es un trazo con un ritmo sinusal, una frecuencia de 71 latidos por minuto, pues lo calculamos con el método de los 1500. ¿No? La arritmia sinusal es una variación de la frecuencia cardíaca observada en inspiración y expiración. Esto es algo que podemos encontrar, sobre todo en pacientes muy jóvenes, pero está asociado precisamente, o sea, observamos cómo es que el RR, o sea, el intervalo el RR, vean, es más corto aquí y se hace más largo acá, se hace más largo y luego otra vez corto, corto, largo, largo, ¿no? Entonces, estas son las características de la arritmia sinusal, que no es una arritmia, que represente una enfermedad como tal, al menos no es algo patológico, o sea, es algo que puede ser normal. Cada onda P siempre tiene complejo QRS, la frecuencia cardíaca va a variar con la respiración, y lo podemos evidenciar. La frecuencia cardíaca regularmente aumenta durante la inspiración, como respuesta refleja al volumen de sangre que retorna al corazón.
Es una arritmia rara después de los 40 años, no es perjudicial y no se necesitan pruebas ni tratamientos. Entonces, esa es la arritmia sinusal. El eje eléctrico cardíaco es importante, este, determinarlo también para valorar una arritmia. Déjame borrar esto que me pusieron ahí. No le pongan en la pizarra nada para que aquí no nos interrumpa, por favor. Entonces, ok. Este es un método para determinar el eje eléctrico cardíaco. Se lo puse aquí como un repaso, sin embargo, ya no nos vamos a detener porque son demasiadas diapositivas. Y pero se los voy a dejar. Básicamente lo que hay que hacer es buscar la derivación de las bipolares o las unipolares, buscar cuál es la más isoeléctrica, primero, en este caso es ABR, trazamos una línea sobre un eje hexaxial, sobre un diagrama hexaxial, para después buscar la perpendicular de ABR que ya están determinadas, que es de ABR es D3, trazamos la línea en D3, pero para determinar si va hacia lo positivo o hacia lo negativo, o sea, aleja, vemos si es predominantemente positiva esta derivación, entonces significa que el eje eléctrico va en esa dirección, va hacia acá, hacia D3. Y el eje eléctrico estaría más 120. Si esa derivación fuera predominantemente negativa, entonces el eje eléctrico estaría hacia acá, alejándose de la derivación de 3. Habría que recordar el triángulo de Einthoven para poder hacer esta correlación. Hacia acá positivo y hacia acá negativo. Y aquí está, miren, en la periferia les puse si es positivo o negativo a la derivación cualquiera de estas. Y si la isoeléctrica es de 1, su perpendicular es ABF, de 2 es ABL, de 3 ABR, y ya con eso podemos estar en condiciones de diagnosticar desviación extrema del eje izquierda o en eje normal, entre menos 30 y más 90, o una desviación derecha. Eso es como recordatorio del eje eléctrico. Era importante porque en este caso, por ejemplo, este electrocardiograma es un electrocardiograma de bloqueo de rama derecha, pero podremos observar cómo es que cómo es que el signo pactognomónico, fíjense, el signo pactognomónico de bloqueo de rama derecha es esta imagen que está aquí. Es RS con empastamiento. Pero llama la atención algo de este eje. Miren, el eje eléctrico, ya lo saqué, está hacia la izquierda a menos 60 grados. Porque la más isoeléctrica es ABR y la perpendicular de ABR dijimos que es D3, pero D3 es negativa. Y miren, va hacia arriba, se aleja de D3. Entonces, porque D3 está por aquí en el triángulo de Einthoven, entonces va para allá. Entonces, D3 es negativo. Entonces, no cuadra con el bloqueo el bloqueo de rama derecha tiene que necesariamente tener el eje eléctrico desviado a la derecha, pero lo tenemos a la izquierda. ¿Qué sucede? Que cuando hay un bloqueo de rama derecha con desviación del eje a la izquierda es porque está coexistiendo un bloqueo del fascículo anterior izquierdo. Es un bloqueo bifascicular que tiene morfología RS en D1 y RI en ABL y QR en D3 y ABF. Entonces, esa es la correlación con el eje eléctrico, o sea que hay un bloqueo agregado, es un bloqueo bifascicular. Pues es importante el eje eléctrico también, porque dependiendo del eje también es una orientación, nos permite orientarnos hacia el tipo de arritmias. Las bradiarritmias son principalmente, no vamos a entrar en mucha complejidad, porque finalmente en urgencia eh, requerimos o sea, algo práctico. Las bradiarritmias pueden ser, las principales son causadas por enfermedad del nodo sinusal
o enfermedad degenerativa del nodo sinusal, bloqueos de la conducción aurículo-ventricular, como ya vimos ahorita ahí en el ejemplo, hay bloqueos AB, por ejemplo, a primero, segundo, tercer grado, o sea, vamos a encontrar asociados a los bloqueos la bradicardia o que sea algo fisiológico. Las taquiarritmias van a ser, mira, principalmente complejo ancho o complejo angosto. O sea, no nos vamos a complicar con la clasificación. Sabemos que hay otras clasificaciones, pero no sería práctico para esta charla, porque no es una charla para volvernos expertos en todas las arritmias, sino tener un panorama claro hacia dónde vamos a iniciar nuestro estudio de las arritmias con este panorama general y también tener una identificación clara de los principales tipos de arritmias. Entonces tenemos estos dos, pero lo más relevante de las arritmias es determinar si está estable o inestable el paciente para implementar un tratamiento de forma oportuna. Eso es lo importante, porque las bradiarritmias pueden presentarse en bloqueos de la conducción también, pero también pueden ser una reacción, pueden presentarse fisiológicamente en los deportistas que pueden tener bradicardia sin necesidad de representar una alteración patológica o tener síntomas de bajo gasto cardíaco. Los beta bloqueantes son una causa principal, así como otros antiarrítmicos, causantes de bradicardia. Entonces tenemos que considerar estos factores a la hora de diagnosticar una arritmia. Las bradiarritmias se definen de manera arbitraria como la frecuencia cardíaca abajo de 60 latidos por minuto. Este es un ejemplo de una bradicardia sinusal. ¿Vale? Esa es una bradicardia sinusal. Entonces es importante esto porque lo que va a determinar que esto requiere un tratamiento es que el paciente tenga datos de bajo gasto cardíaco. Las causas no farmacológicas son todas estas. Como pueden ver, hay muchas. Es importante entonces la historia clínica del paciente para determinar cuál podría ser una causa de que el paciente tenga una bradiarritmia, donde destacan pues, el infarto. Pero vemos que también hay alteraciones de tiroides, hipotiroidismo. Entonces, ante un paciente con bradiarritmia, pues tenemos que buscar otras causas, incluso alteraciones electrolíticas. En los pacientes también con alteraciones neurológicas como hemorragia cerebral, con herniación del tronco encefálico, por ejemplo. Es un reflejo de Cushing. La miocarditis también puede presentar bradiarritmias. Las causas farmacológicas son todas estas, prácticamente medicamentos. Los más usados, pues, beta bloqueantes, los bloqueadores de los canales de calcio, digoxina, amiodarona. Pero también hay otros medicamentos, como los opiáceos, o la intoxicación con organofosforados. Vean, esta es una bradiarritmia. Observamos cómo es que el PR, el intervalo PR es regular, pero aquí hay una onda P que no conduce. Entonces, ante un paciente que tiene más complejos QRS, más ondas P que QRS, por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3. Hay 3 ondas P y 2 QRS aquí, o sea, entonces tenemos más ondas P, hay una arritmia. Y como en este caso desapareció la conducción, no hay un QRS aquí, entonces este es un bloqueo AB de segundo grado MOVIX 2. Sería uno de los ejemplos de arritmias que podemos encontrar, pero vean esta otra bradiarritmia que pareciera que es un complejo ancho, pero no. Lo que pasa es que tiene un infarto inferior el paciente. Eso es un infarto en el miocardio inferior, vean, con un infarto con desnivel positivo del segmento ST. Vean que el ST está hasta acá. El ST está acá, esta es la isoeléctrica. Y el segmento ST subió, prácticamente es un infarto agudo. Vemos cómo es que el complejo, las ondas P también tiene un bloqueo AB de tercer grado, porque vean, hay una onda P, aquí hay otra onda P, no hay una correlación de las ondas P, no hay una disociación entre el ritmo de la onda P y el ritmo del ventricular, o sea, de la onda auricular y ventricular llevan su ritmo. Y miren, aquí hay una onda P, aquí hay otra onda P, aquí hay otra onda P, aquí hay otra onda P, aquí también. Pero lo que a veces también, aparte tenemos que identificar ondas P que se inscriben dentro del QRS. Por ejemplo, aquí hay una onda P, miren.
Vean, este con este no son iguales, porque aquí se inscribió una onda P. Entonces la onda P lleva su ritmo y puede inscribirse hasta dentro del complejo QRS. Y no hay una relación entre el QRS y la onda P. Entonces, este es un bloqueo B de tercer grado asociado a un infarto inferior, pero además tiene un ritmo eh, nodal, son complejos angostos, ¿sale? Entonces, ese sería. Por favor, todos pueden silenciar sus micrófonos. Eh, entonces, la bradiarritmia puede estar asociada a problemas graves como un infarto agudo del miocardio. Y los bloqueos auriculoventriculares sería parte de otra charla que tendríamos que revisar, porque eso requerimos un tiempo, pues una hora por lo menos para revisarlas. Pero los síntomas de las bradiarritmias que nos van a hacer sospechar que esto va a requerir un tratamiento pues más, ahora otra intervención es mareo, aturdimiento, vértigo, síncope, presíncope o crisis de Adams-Stock, la fatiga, es Stock-Adams, es que fatiga, letargia, angina, disnea, o sea, paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva aguda, incapacidad mental, sobre todo síncope es la causa principal de consulta, o que el paciente tiene bajo gasto cardíaco, que lo asociamos con angina, con disnea, con mareo o incluso llegan a tener crisis convulsivas, que se le llaman crisis de Stock-Adams. Entonces, en este caso, el tratamiento va a ser de marcapaso. Los pacientes con bradiarritmias, pues hay que suspender los medicamentos en caso de que exista una causa identificable, pero si el paciente tiene inestabilidad y datos de bajo gasto cardíaco, lo que hay que hacer es poner un marcapaso transcutáneo o transdérmico. Este equipo, por ejemplo, este tiene un modo de marcapasos, se conectan los parches al tórax del paciente, como si conectáramos un DEA, y se puede estimular en lo que se define la instalación, en lo que se coloca uno transvenoso, que esto se puede hacer en la terapia intensiva, en urgencias o en cualquier lado del hospital mientras tenga el recurso. Esto se puede instalar, pues es como un catéter, o sea, no requiere mucho tiempo y eso lo puede hacer el intensivista, el urgenciólogo, quien esté de guardia. Entonces, esa sería la parte. Las taquiarritmias son un tema muy extenso, pero básicamente hablamos de taquiarritmias rítmicas, como la taquicardia sinusal, la taquicardia auricular unifocal, que es menos frecuente, la taquicardia nodal automática, la taquicardia por reentrada auriculoventricular, la reentrada, como se dan cuenta, son muchos tipos, pero el común denominador es que unas son rítmicas y otras son arrítmicas. Pero ya dijimos que íbamos a ver complejos angostos y complejos anchos. Pero lo que va a determinar el tratamiento principalmente en un contexto hospitalario es la inestabilidad o no del paciente. Inestabilidad hemodinámica. Las arrítmicas pueden ser taquicardia auricular multifocal y la fibrilación auricular. Vamos a abordar las más frecuentes. Fíjense, el flúter auricular o el eteo auricular es causada por un circuito de macrorreentrada en las aurículas más frecuente de la aurícula derecha que se autoperpetúa de forma circular en el interior de la misma. Y la frecuencia auricular es alrededor de 300 latidos por minuto. O sea, un rango entre 200 a 400. ¿Cuáles son los criterios para el diagnóstico? La taquicardia es complejo, se va a presentar taquicardia del paciente, de complejos estrechos. No hay onda P. La actividad auricular regular es de hasta 300, aproximadamente 300. Las ondas de aleteo o tiene patrón de dientes de sierra. Se ven mejor en la cara inferior, en D2, D3 ABF. O sea que si volteamos el electrocardiograma también se pueden ver mejor. Las ondas de aleteo en B1 pueden parecerse a las ondas P y hay pérdida de la línea de base isoeléctrica. Ok, este es un flóter auricular. Vean, aquí vemos la onda en sierra, pero pues una conducción 2-1. Entonces, flóter auricular. Ahora, en el electrocardiograma, podemos ver que existen diferentes tipos de conducción. Vean este otro ejemplo. Vemos aquí en la cara inferior, precisamente se ve mejor. En D3, ABF y D2. Vemos las ondas
de dientes en cierre. Estamos ante un flutter. Y la frecuencia ventricular vemos que es regular, pero esta puede variar, ¿eh? La frecuencia ventricular puede ser diferente, como vean en este ejemplo. No se fijen en otra cosa, pero incluso aquí en B1 hasta pareciera que son ondas P. Simulan ondas P, pero no. Eso es un flutter. Y vemos aquí, vean, el RR aquí es irregular. Entonces, puede conducir 3-1, 4-1, 2-1. Conduce con diferente, se puede decir, relación, porque el nodo sinusal no conduce tan rápido como puede conducir las aurículas, pues. En este caso, esta reentrada, pues. Entonces, puede variar la frecuencia como en este ejemplo, pero se ven las ondas en cierre. Ahora, fíjense, la otra arritmia más frecuente, la más frecuente de hecho, es la fibrilación auricular. Es la más común y se caracteriza por actividad eléctrica auricular desorganizada y contracción. Entonces es la arritmia más arritmogénica. La incidencia y prevalencia está aumentando. El riesgo de vida después de los 40, después de los 40 años, o sea, el riesgo de padecer es de 25%. Las complicaciones incluyen inestabilidad hemodinámica, miocardiopatía, insuficiencia cardíaca, eventos embólicos. Es una causa de taquicardia supraventricular. Bueno, es una arritmia supraventricular. Pero nosotros, dentro de las causas de la taquicardia supraventricular, está esta. Las causas de fibrilación auricular son todas estas, como podemos ver, la enfermedad isquémica, la hipertensión, valvulopatías, miocarditis, alteraciones electrolíticas, hidrotoxicosis, simpaticomiméticos, embolia pulmonar, enfermedad del pericardio, perturbaciones ácido-base, síndrome de preexcitación, miocardiopatía, feocromocitoma. La lista es larga. Entonces, esto se debe considerar cuando vemos la historia clínica del paciente. Y de acuerdo a de estos antecedentes, si observamos esto en el electrocardiograma, pues ya estamos sospechando que tiene una FA, ¿no? Porque es un ritmo irregular. Vean, el RR varía de aquí a aquí, de aquí a aquí. Vean la distancia de aquí a aquí, es diferente que de aquí a aquí. Entonces, es una arritmia muy irregular. No hay ondas P, porque no son ondas P. No hay ondas P aquí. Hay una ausencia de base isoeléctrica, ¿verdad? Entonces puede variar la isoeléctrica. La frecuencia ventricular es variable, que son las R. Entonces son variables. Veamos. Los complejos QRS pueden ser menor a 0.12 a 120 milisegundos, 0.12, al menos que exista un bloqueo de rama, una vía accesoria, una conducción. O sea, son complejos angostos regularmente. Pueden estar presentes ondas fibrilatorias y pueden ser finas. O sea que podemos ver como ondas fibrilatorias finas o gruesas, dependiendo de la amplitud, si menores a 0.5 milímetros o mayores a 0.5 milímetros. O sea, cuando hablamos de amplitud, vemos lo que miden hacia arriba. O sea, 0.5 milímetros hacia arriba. Las ondas fibrilatorias pueden imitar las ondas P, lo que puede hacer que nos equivoquemos en el diagnóstico. Aquí, por ejemplo, tenemos una fibrilación auricular. En el monitor podemos ver que en ausencia de ondas P, RR irregular, y entonces, para calcular el ritmo cardíaco tendremos que tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones, a medir la tira de ritmo, porque luego el monitor pues, no es real. Puede mentir mucho ahí con una fibrilación auricular. Este es otro ejemplo. Vean aquí, vean que se ve como ondas gruesas, que simulan ondas P. Entonces, esta es una fibrilación auricular. No hay ondas P como tal. No hay ondas P. El RR es irregular. Estas parecen ondas como fibrilación gruesas, que hace que simulen ondas P, pero no es una fibrilación auricular. Pero cuando son finas, vean, en B1 es cuando la apreciamos, vean aquí.
esta parte se ve como fina. Y aquí también podemos ver como que, bueno, en estas parece interferencia, pero aquí en B1 es más claro, vean. Se ven como onditas, ¿no? Entonces son ondas de fibrilación. Y el RR otra vez, irregular, ¿no? RR, la distancia es diferente casi en todos los complejos, en todas las RR, casi todas las distancias RR son diferentes. Para calcular la frecuencia cardíaca tendríamos que medir 30 cuadros grandes y multiplicar por 10 lo que encontremos, el número de ondas R que encontremos ahí. Entonces, esa es una fibrilación auricular. El mayor riesgo de estos pacientes es que pueden presentar EBC o pueden llegar con eventos embólicos, que a veces en ese momento es cuando diagnosticamos la fibrilación auricular, justamente cuando nos encontramos con que el paciente tuvo un EBC, le tomamos un electro y, oye, tiene fibrilación auricular. Ok, pues esa fue la causa. Entonces, estos pacientes una de las cosas que debemos evaluar es el riesgo de embolismo para determinar si requiere una anticoagulación. Pero además también el tratamiento agudo de la fibrilación auricular incluye la cardioversión en caso de que sean arritmias dentro de las primeras 24 horas de presentación. Pero bueno, tenemos otro tipo de arritmias que son los complejos anchos. La que pues, nos gusta, bueno, la principal de alto riesgo es la taquicardia ventricular, que es una arritmia que puede pues, ser mortal también. La taquicardia ventricular se origina en los ventrículos, hay variedades. La más común es la monomórfica y a veces lo difícil es diagnosticar y poder diferenciar entre una ventricular de una taquicardia supraventricular que conduce con aberrancia. Eso es complicado, pero si tenemos bien claro cómo es la ventricular, eso nos orienta al diagnóstico. La ventricular puede alterar el gasto cardíaco, dice, y el paciente va a presentar hipotensión, colapso o insuficiencia cardíaca aguda. Esto se debe a que la frecuencia cardíaca, pues no es, o sea, como está en taquicardia ventricular o la frecuencia puede ser alta y hay una falta de contracción auricular coordinada con los ventrículos, pues hay bajo gasto cardíaco. Pero aparte de esto, hay quienes dicen, no, es que miren, que los aspectos clínicos son determinantes para decir si es ventricular o no es ventricular. No es cierto, porque algunos pacientes pueden tolerar taquicardias ventriculares más que otros. Hay quienes caen en falla cardíaca en los primeros minutos de presentar una taquicardia ventricular, pero hay quienes han llegado caminando y los hemos visto caminando en el hospital, los pacientes que llegan hasta con un electro en la mano de taquicardia ventricular y dices, bueno, lo vieron en un consultorio y lo mandaron caminando al hospital. Entonces, pues eso no es la clínica lo que determina, sino el electrocardiograma lo que hace el diagnóstico. Aparte, lo que la clínica nos permite es tomar la decisión si en ese momento vamos a administrar un tratamiento con medicamentos o vamos a utilizar una terapia eléctrica con el paciente. La presencia de una función ventricular deficiente preexistente pues, se asocia a mayor compromiso cardiovascular y riesgo de muerte. O sea, si el paciente ya tenía una falla cardíaca y aparte le agregas una taquicardia ventricular, pues bueno, esto lo pone en mayor riesgo de morir. La disminución del gasto cardíaco puede resultar en una disminución de la perfusión miocárdica con degeneración a fibrilación ventricular. Fíjense. O sea que la taquicardia ventricular precede a la fibrilación ventricular. En todos los casos de taquicardia ventricular es necesario reconocer e iniciar el tratamiento como cardioversión eléctrica rápidamente. O sea, aquí es cuestión de tiempo, porque también el paciente va a tener angina, falla cardíaca. La taquicardia ventricular, por la duración, la podemos clasificar en sostenida, cuando dura más de 30 segundos, o no sostenida, cuando hay 3 o más complejos ventriculares consecutivos que terminan espontáneamente, o sea, que tiene tripletas y vuelve a su ritmo normal el paciente. O sea, eso por eso le decimos a veces, es una TB no sostenida, porque hizo 3 y ya. En cambio, cuando es sostenida dura más de 30 segundos y ya hay que hacer algo, hay que intervenir. O el paciente presenta inestabilidad hemodinámica súbitamente. La taquicardia ventricular se caracteriza por complejos muy amplios, más de 160 milisegundos. La ausencia de morfología típica de bloqueo de rama derecho, de rama izquierda también es una característica.
hay una desviación extrema del eje eléctrico. Eso le decía, es importante el eje eléctrico. Y hay disociación aurículo-ventricular, o sea que la aurícula y el ventrículo llevan su ritmo cada uno, por separado. Hay diferentes velocidades de la onda P y del QRS. Otra característica de la taquicardia ventricular son los latidos de captura. Ocurren cuando el nodo sinauricular captura transitoriamente los ventrículos. En medio de la disociación aurículo-ventricular, vean, en medio de todo este relajo, aparece un complejo así, luego uno así y uno así, que se ve muy normalito, bueno, y luego otro ancho, ¿no? Entonces, estos son latidos de fusión, vean, que son anchos, y posteriormente latidos de captura. Los de fusión ocurren cuando un latido sinusal y ventricular coinciden para producir un complejo híbrido como este. De morfología intermedia, o sea, que ni es ancho, ni es ventricular, ni es angosto, o sea, queda una morfología híbrida. Vean. La otra característica de la taquicardia ventricular es que hay concordancia positiva o negativa en todas las derivaciones precordiales, o sea que o todas son positivas o todas son negativas, como en este ejemplo. Vean, en este caso es una concordancia positiva de las derivaciones B1 a B6 y pues vemos que es una taquicardia ventricular. Otra característica de la taquicardia ventricular es el signo de Brugada. La distancia entre el inicio del complejo QRS hasta el nadir de la onda S es de más de 100 milisegundos. O sea, de aquí a aquí hasta el nadir. O sea, antes de que empiece a subir, antes de que cambie de dirección la onda, antes que se vuelva positiva, hasta el inicio del complejo QRS, desde el inicio, o sea que donde se pierde se puede decir que esta onda, donde inicia la R prácticamente, el QRS, entonces tenemos más de 100 milisegundos. Otro signo de Josephson son una muesca cerca al nadir de la onda S, vean, muesca, aquí está, hay una muesca cerca del nadir, entonces eso nos puede hacer pensar en taquicardia ventricular. Los complejos RSR con una oreja de conejo izquierda más alta es más específico a favor de la taquicardia ventricular. Esto contrasta con el bloqueo de rama derecha, donde la oreja de conejo derecha es la más alta. Entonces, el complejo RSR, entonces la R izquierda, la primera R de las orejitas del conejo, son más largas en el caso de taquicardia ventricular. Y aquí, por ejemplo, la monomórfica se origina en un solo foco de los ventrículos, produce complejos QRS uniformes dentro de cada derivación, o sea, son idénticos, vean. Pero aquí, observamos, vean, hay una disociación aurículo-ventricular, porque aquí hay una onda P, aquí hay una onda P, aquí hay otra onda P, aquí hay otra onda P, y aquí hay una captura. Vemos un complejo normal. ¿Cómo es que se originó un complejo normal? Originado en el nodo sinusal y no uno ventricular. Entonces, y hay latidos de fusión, vean, esa es una fusión. Viene un complejo que es mitad angosto y mitad ancho. Es un complejo mixto. Eso nos debe hacer pensar esto en taquicardia ventricular cuando lo veamos. Esta pues es una taquicardia ventricular monomórfica. ¿Pueden ver? Observen. Muy claro, ¿no? Ahora, me gustaría que, bueno, este es un trazo de una taquicardia ventricular monomórfica. Con esa frecuencia cardíaca, no dudo que el paciente esté inestable. La verdad es que debemos actuar inmediatamente para administrar una descarga. Entonces, podemos administrar una descarga sincronizada con este paciente para regresarlo a un ritmo sinusal. Claro que después de la TB, si no se corrige, puede pasar esto. Sería una fibrilación ventricular. ¿Vean? Esto parece más una fibrilación ventricular gruesa y esto sería una fibrilación ventricular fina, que lo pongo porque a veces se les olvida administrar una descarga cuando vemos esto. Esto no es isoeléctrico, esta es una fibrilación ventricular fina y a veces
ahí en el hospital, a veces si no estamos al pendiente del monitor, se nos puede ir y no administramos la descarga, no administramos una desfibrilación, una descarga no sincronizada ahora sí que dependiendo del tipo de desfibrilador. Entonces tendría que ser de 200 joules por lo menos, pero no sincronizada en el caso de los bifásicos, o hasta 360 con el monofásico. Ahora, fíjense, les presento un caso clínico. Es algo común que observamos en las urgencias es que nos mandan pacientes, porque este no es un caso mío, esto lo vio el doctor Coscardio, ahí está su Twitter, lo compartió en Twitter. Entonces, he visto otros electrocardiogramas. Ustedes pensarán que esto es una taquicardia ventricular, ¿no? Pero vean aquí, ¿ya vieron D3? Es normal, o sea, es un D3 normal, tiene interferencia, pero ¿cómo puede ser que la taquicardia esté en D1, D2 y no esté en D3? O sea, eso no sería, o sea, eso no es congruente, porque fueron tomados pues, al mismo tiempo todas las derivaciones, entonces no puede ser que la taquicardia esté selectivamente en algunas partes del corazón. Entonces, este es un paciente con Parkinson. O sea, el paciente durante la toma del electro estaba temblando, literalmente, o sea, tenía movimiento involuntario secundario a una enfermedad de Parkinson. Entonces, pues lo mandan porque, ay, tiene taquicardia ventricular, queremos que lo traten porque está estable, pero se mueve muy feo su ventrículo. Entonces, pues esto hasta dice, ay, torcidas de puntas, ven que aquí hasta pueden decir que es una torcidas de las puntas, torcidas de pontes. Pues no, no lo es, porque por esto, pero ese es un caso que fue referido al servicio de urgencias. No, no fue mi paciente, pero está interesante que también a mí me han llegado, y no tengo el trazo, bloqueos AB de segundo grado, que no son bloqueos AB de segundo grado, por alguna razón, bueno, que simulan a veces los movimientos del paciente que hacen que se vea anormal, pero no pasa lo de aquí, lo que pasó en este caso, que solo se ve en D2, por ejemplo. Pero si yo reviso B1, B2, B3, o sea, pues no se ve, no se ve esa misma característica. Entonces, de eso se trata el diagnóstico también. O sea, que hay que revisar que el electro está bien tomado, que esté tomado a 25 y a 10 milivolts, a 25 milímetros por segundo y a 10 milímetros por milivolt. Pero bueno, el caso 2, vean este paciente. Voy a ponerle, vamos a ponerle pausa. Vamos a ponerle pausa. Es un femenino de 30 años de edad con historia de palpitaciones. Ingresó con inestabilidad hemodinámica. Fíjate, llegó hipotensa, diaforética, con dolor torácico, con disnea, se venía desmayando. Pero esto vimos en el monitor, la pasamos porque tenía una taquicardia en el área de triage, pues la detectaron con taquicardia, entonces la pasamos a un área de observación con monitor, oxígeno y todo, entonces ya le pusimos el monitor y observamos esto. Entonces decidimos, fíjense, ¿qué hubieran hecho en este caso? ¿No? ¿Cómo le...? Ay, ya no me sale. Ok, vamos a revisar una más. Vean. ¿Qué hicimos ante una arritmia de complejo ancho con inestabilidad? Eso hicimos. Administramos una descarga sincronizada. Pero como creímos que era ventricular, pusimos 200 joules. Esa fue una decisión basada en los complejos, pero incluso había unos latidos que parecían de fusión. Pero cuando tenemos el electro de control, ¿qué vemos? Vemos que el paciente tenía una arritmia de complejo ancho, que fue lo que vimos en las características de la fibrilación auricular, que la fibrilación auricular solo tiene complejos anchos cuando se asocia a un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces es interesante este caso porque esto es un síndrome de Wolff-Parkinson-White, vean, hay una onda delta más perceptible aquí, vean la onda delta, en ABF, en D2, vean, ven cómo es que esta es la onda delta. Ahí está la onda P
y luego se hace una onda delta. Esto que es como que sube aquí, se hace como una pancita, entonces es una onda delta. Este paciente joven tenía una fibrilación auricular más un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces, más bien es un síndrome de Wolff-Parkinson-White que entró a fibrilación auricular. Obviamente con la cardioversión pues se normalizó, ya se ve ritmo sinusal, pero pues ya vemos la preexcitación. Entonces este paciente se envió a arritmias para pues, tratamiento definitivo. Pero ante una arritmia con inestabilidad hemodinámica, si es de complejo ancho o angosto con inestabilidad hemodinámica, hay que cardiovertir al paciente. Pero si no tiene pulso, hay una arritmia, hay un ritmo de paro, que es una fibrilación ventricular, o una taquicardia ventricular sin pulso, bueno, también puede haber, pero bueno, una FB-TB sin pulso hay que desfibrilar. Entonces, vean este otro caso, masculino de 35 años, llegó con taquicardia supraventricular, con TA de 80-50, dolor torácico, disnea, y pues apenas se aguantaba el decúbito, tenía falla cardíaca aguda el paciente. ¿Qué hicimos? Al paciente lo sedamos, le pusimos analgésico, al igual que al otro paciente también, pero vean, tenía 174, a veces llegó hasta 200 de frecuencia. Aquí administramos una descarga sincronizada de 50 joules, y vean, sale a ritmo sinusal. Entonces, ahí está. Salió a ritmo sinusal, 86 de frecuencia cardíaca, el paciente como si nada después de esto, tenía historia, pues es joven, y también tenía antecedentes de palpitaciones, aunque en el electrocardiograma no lo tengo aquí, pero bueno, no detectamos un síndrome de preexcitación, al parecer, pues era una arritmia paroxística y lo que tuvo, pero volvemos al ejemplo, es un paciente con inestabilidad hemodinámica, deben actuar, porque el tiempo es miocardio también. Entonces, ese paciente puede desarrollar otras arritmias o puede pues ya tiene inestabilidad hemodinámica. O sea, puede complicarse más, o sea, incluso hacer otras arritmias más graves. Entonces, ya está grave, no hay que retrasar el tratamiento de nuestros pacientes. Hay que tomar la decisión de administrar una descarga. Nosotros elegimos 50 joules, pero podemos elegir a partir de 100 joules para arritmias de complejos angostos. Caso número 4. Tenemos ya, último caso, paciente de 57 años de edad con taquicardia supraventricular estable. No respondió a maniobras, mira, le dimos maniobras vagales, ni adenosina, a 6 miligramos, pero después le pusimos 12. Y vean, después del segundo 17, vean la frecuencia cardíaca. O sea, es un paciente con una taquicardia supraventricular de complejos angostos, con estabilidad, o sea, el paciente tenía buena TA, pero vean la pausota que hizo. Ese es el efecto de la adenosina. Entonces, eso es la conducta terapéutica más adecuada, es administrar adenosina, y obtuvimos ritmo sinusal, y el paciente pues, se recupera. Obviamente aquí con esa pausa, pues también nosotros estamos ahí casi en asistolia ahí con el paciente. El riesgo pues, de tener un paciente con administrar adenosina es que haga un paro cardíaco, ¿no? Entonces hay que estar atentos por si es necesario intubar, bueno, darle RCP, pero mira, afortunadamente le fue bien al paciente. Les agradezco su atención, vamos a pasar a la sesión de preguntas, ese es mi Twitter, @doctorasclepios, ahí están los videos que les presenté, y mi correo, por si alguien quiere mandarnos un electrocardiograma o quieren más información sobre el tema, con todo gusto, ahí los vemos. Muchas gracias.